En este video estaremos hablando de lo que son los desintegrantes, que son uno de los excipientes utilizados en la manufactura de tabletas farmacéuticas. Con un poquito de historia empezaremos. Esas primeras medicinas, muchas de ellas tenían sabores que no eran agradables, características desagradables para nuestros sentidos. Así que empezamos a utilizar ingredientes adicionales para tratar de enmascarar esas características. De ahí empieza entonces el proceso de manufactura. Esas medicinas se manufacturaban para poder convertirlas en algo que fuera fácil para el paciente, mejorar la facilidad con que el paciente podía utilizar ese medicamento. Esto no pasó de la noche a la mañana, esto es un proceso que tomó mucho tiempo. Ya antes del año 2500 antes de Cristo se hablaba de que los romanos utilizaban mezclas de polvos de hierba y de raíces como medicina y que utilizaban esas mezclas con miel fresca para enmascarar esas características desagradables. Muchas veces no conocíamos el funcionamiento del ingrediente o del excipiente o del ingrediente activo. Simplemente se administraba sin tener ese fundamento, ese conocimiento completo de lo que pasaba. De hecho, el filósofo e historiador francés, conocido como Voltaire, dijo, o se le atribuye una frase, que es que los doctores recetan medicamentos de las cuales saben muy poco para curar enfermedades de las cuales saben mucho menos, ¿verdad? Y se las recetan a los humanos de quienes esos doctores no saben absolutamente nada. A él se le atribuye esta frase. No tenemos la certeza de que haya sido real, que él la dijo, pero la traje en este caso porque podemos visualizar parte de la historia de la medicina y cómo ha evolucionado desde empezar a tomar medicinas que tomábamos de la naturaleza y preparábamos sin tener ese conocimiento hasta la actualidad. Las primeras medicinas se dividían en tres grupos principales. Teníamos medicamentos powders o en polvos, lo que se conocen como cachets, que esto viene de una palabra francesa, y píldoras o pills en inglés. Básicamente cada una era una presentación diferente. Pues materiales en polvo era tomar lo que estaba en la naturaleza, macerarlo, producir un polvo y consumirlo. Los cachets, vemos la imagen de la derecha, donde básicamente lo que hacíamos era como, imagínense una Oreo, una galletita de ese tipo. Primero se ponía una capa de un material que no tuviera ese sabor desagradable. Se colocaba el medicamento, ¿verdad? Que es la segunda imagen, donde dice filling with powder. Luego se le colocaba una capa superior y se sellaba. Y de esa forma enmascarábamos esa característica desagradable. Y los pills o píldoras, ¿verdad? Era un tipo de medicamento que se hace o se hacía por moldeo. Dentro de esas primeras medicinas también se utilizaba muchas veces líquidos como el agua o alcohol para humedecer o para remojar hierbas y la solución resultante era la medicina. Esas mismas hierbas eran las que se podían convertir en polvo y podíamos entonces consumirlas utilizando agua. Algunos minerales como la tiza se utilizaban también como medicina y vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Mezclas de polvo se preparaban en bulk. Bulk es a granelo en cantidades grandes y se empacaban en porciones individuales. Esto con la finalidad de tratar de mejorar la exactitud de lo que estábamos dosificando. Y si teníamos materiales en polvo que tenían sabores desagradables, muchas veces se envolvían en un tipo de papel de arroz, ¿verdad? Y este empaque fue la base para el desarrollo de lo que mencionábamos ahorita, los cachas. Así que antes de nosotros llegar a lo que conocemos en la actualidad, pasamos por ese proceso, ¿verdad? Pasamos por esas diferentes etapas que algunas de ellas se usan en la actualidad, pero fueron ellas la base para lo que tenemos hoy en día o para lo que conocemos hoy en día como las formas de dosificación farmacéutica. Así que materiales en polvo, los mencionamos, fue una de las principales formas o de las primeras formas farmacéuticas, mezclas secas de ingredientes activos y excipientes que se administraban oralmente, tópicamente o por inhalación. Los cachets, mencionamos que son como un tipo de galletita, unos wafers basadas en almidón, que lo que hacían era mantener ese polvo que tenía el sabor desagradable aislado, ¿no? Y algunos de ellos se humedecían antes de administrarlos para facilitar
facilitarle al paciente que pudiera tragarlo fácilmente. Y los pills o píldoras eran formas de dosificación esféricas que eran pequeñas y se preparaban manualmente utilizando algunos ingredientes adhesivos, ¿verdad? Luego esa formulación, esa mezcla, se manipulaba manualmente para obtener la forma deseada. Estos ingredientes principales eran miel, sirops, con la finalidad, ¿verdad?, de darle ese sabor o esa característica agradable al paciente. Y partimos de eso para llegar a las tabletas, ¿verdad? Algunos puntos importantes o claves a través de la historia son, en 1843, eh, este autor de nombre William patentó una máquina que le permitía comprimir tabletas utilizando una presión hidráulica. Se considera que esta fue la primera forma de comprimir tabletas. Ya en 1900, 1930 llega lo que se conoce como film coating, que es una cubierta que se le coloca a las tabletas, que lo que hace es enmascarar ese sabor y proteger también el medicamento de condiciones adversas. Y además se empieza con la producción en masa de tabletas utilizando lo que se conocen como la Rotary Tablet Press, y empiezan a surgir compañías farmacéuticas grandes como por ejemplo Merck y Bayer. 1938 ya empieza un aumento de la supervisión regulatoria en Estados Unidos por medio de la FDA, ¿verdad? Y como parte de esas regulaciones se les requería a los productores o a los manufactureros de medicamentos, incluyendo tabletas, que tenían que probar que ese medicamento era seguro para el paciente. Ya entre 1950 y 1970 se introduce lo que son las buenas prácticas de manufactura, los USP standards, y empezamos ya a ver avances en lo que son excipientes y dentro de esos excipientes los desintegrantes, que su finalidad es mejorar la biodisponibilidad de ese ingrediente activo. Y vamos a hablar un poquito de lo que son las tabletas, que lo hemos visto en otro video. Es una forma fácil de manufacturar, pero también es más fácil de administrar al paciente. Para nosotros es mucho más fácil consumir una tableta que un medicamento inyectable o que untarnos una crema, por ejemplo. En promedio va a ser mucho más fácil consumir una tableta que otro tipo de dosificación. Además, con las máquinas actuales o los equipos actuales podemos producir hasta 100.000, entre 100.000 a 250.000 tabletas por hora. Así que si nosotros pensamos en un turno de 8 horas, podemos estar haciendo millones de tabletas al día. Podemos hacerlas de diferentes formas, tamaños, colores, por lo tanto, ¿verdad? Termina siendo bastante conveniente. Podemos modificar lo que se conoce como release o liberación del ingrediente activo. Así que puede ser un release inmediato o puede ser modificado para extenderlo durante el tiempo que sea necesario. Y por volumen y número, las tabletas es una de las dosificaciones farmacéuticas más comunes. Algunas características que hemos mencionado en otros videos es que queremos que esas tabletas tengan una uniformidad de contenido de ingrediente activo, que el ingrediente activo se libere en el tiempo que se necesita, que sean estables y que sean lo suficientemente fuertes para que puedan ser empacadas, transportadas, almacenadas y manejadas no solamente por la compañía, sino por el paciente. Ahora, ese ingrediente activo y la forma, el tiempo en que se libera en nuestro organismo depende del ingrediente activo, pero también de las propiedades del excipiente. Así que medicamentos de release inmediato, lo que conocemos como IR, tabletas de ese tipo, se formulan para que cumplan con esto. Típicamente deben liberar más del 80% de su ingrediente en 30 minutos o menos. Para nosotros, para que eso ocurra, necesitamos hacer una formulación que le permita desintegrarse y liberar el ingrediente bajo esas condiciones, y por eso necesitamos incluir algunos excipientes que tienen esa función o que ayudan en esa función. Y dentro de esos excipientes tenemos los desintegrantes, que son los excipientes que nos ayudan a asegurarnos que la matriz, la tableta, se rompa cuando entra en contacto con el estómago. Así que los desintegrantes nos permiten que el medicamento se libere, que el activo se libere, y al liberarse va a estar biodisponible. Una vez él está libre dentro de nuestro cuerpo, entonces pasa a estar biodisponible y es cuando nuestro cuerpo puede pasar a asimilarlo, ¿no? Ahí es donde empieza la absorción. Ahora, para tabletas IR, es decir, de liberación inmediata,
la desintegración va a ocurrir en el estómago. Por definición, un desintegrante entonces viene siendo cualquier sólido que sea farmacéuticamente aceptable, que esté incluido en la formulación y que funcione causando que la matriz, la tableta, se rompa cuando entra en contacto con un medio acuoso. Y ese medio acuoso que viene siendo la saliva y los jugos gástricos. Los desintegrantes se clasifican en dos grupos principales, tradicionales y los superdesintegrantes. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Un desintegrante tradicional es aquel que se requiere en cantidades mucho más grandes, generalmente entre 5 a 15% de la formulación, y este tipo de recipientes trabajan por acción capilar, por swelling o hinchamiento o por deformación. Los superdesintegrantes son similares a los tradicionales, pero se requieren en menos cantidades. Es decir, menos cantidad de un superdesintegrante hace el mismo trabajo que un desintegrante tradicional. Y básicamente son ingredientes que han sido químicamente modificados para mejorar esas propiedades. Dentro de los desintegrantes tradicionales tenemos el almidón, almidón pregelatinizado, celulosa, ácido algínico, entre otros. Y dentro de los superdesintegrantes tenemos algunos como crospovidona, glicolato de sodio, almidón de glicolato de sodio, cross-carmelose sodium, y tenemos la HPC o LHPC, que esto viene siendo un hidroxipropil celulose. Y vemos entonces en la figura 4 una imagen de ese proceso de desintegración. Aquí vemos la tableta en contacto con un líquido y vemos entonces cómo empieza a desarmarse o desintegrarse a medida que pasa el tiempo en contacto con ese líquido. Así que típicamente los desintegrantes son materiales hidrofílicos, ¿verdad? Que están formando esa matriz que es insoluble en el pH del estómago. Sin embargo, aunque son insolubles, ellos absorben agua y se hinchan. Ese proceso de swelling, de hinchazón del material, lo que hace es que crea un estrés mecánico que ayuda a que la tableta se rompa en fragmentos. Y este proceso entonces ayuda a que la disolución sea más rápida y por lo tanto el cuerpo pueda absorber más fácilmente ese ingrediente activo. Estos dos autores, Koenig y Rudnick, son bien reconocidos en el área de las ciencias farmacéuticas y han trabajado y estudiado varios temas relacionados con formulaciones de tabletas, incluyendo la funcionalidad de la clasificación y funcionalidad de desintegrantes. Y ellos estiman, ¿verdad? O han estudiado y concluido que los posibles mecanismos principales en que funcionan los desintegrantes son los siguientes: swelling o hinchamiento, wicking, que esto es similar a acción capilar, recuperación de energía de formación elástica luego de la compactación de la tableta, repulsión o calor de humedecimiento. Así que estos son los 5 principales posibles mecanismos de cómo funciona un desintegrante. Cuando hablamos de swelling, habíamos mencionado que esos desintegrantes son principalmente insolubles hidrofílicos, que absorben agua de los alrededores y que cuando la cantidad de esa agua aumenta, las partículas se hinchan, ¿verdad? Ahora, ese swelling va a depender del material, de la estructura de las partículas y del grado de entrecruzamiento de ese material. Wicking, que les dije que se conoce también como acción capilar o capilaridad, se define como el efecto de absorber agua hacia la tableta y este efecto es causado por la presencia de grupos hidrofílicos. Si el agua penetra dentro de la tableta, entonces ocurre la desintegración. Y recuperación de energía de deformación elástica es que hay muchos materiales tratan de recuperar su forma original cuando entran en contacto con el agua. Mientras que repulsión es que algunas partículas en presencia de agua empiezan a rechazarse unas a otras, ¿verdad? Se repelen entre sí y eso hace que ocurra ese proceso de desintegración. Y por último, calor de interacción con agua es que este calor se correlaciona con el swelling y la capacidad de desintegración de un material. Este autor, Matsumara, sugiere que el calor generado durante ese proceso expande el aire atrapado en la tableta. Así que ese aire aumenta su volumen y la tableta se rompe.
Así que de forma general, estos son algunos de los mecanismos principales que autores reconocidos han identificado como las posibles vías en que funcionan esos desintegrantes.